Muy bien, muy buenos días, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a orar para pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has dado más de vida. Te pedimos, Señor, que tú en este estudio hables a nuestro corazón, Dios. Te damos gracias por este lugar, Dios, que nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra y asimismo por este medio del Zoom, Señor, que también nos da la oportunidad de poder compartir a las personas que no están aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues este domingo estaba yo pensando de qué voy a compartir, más que todo este mes. Este mes, ustedes saben que se acerca lo que es la Semana Santa, lo que le llaman la Semana de Pascua, y creo que a veces perdemos de vista el significado realmente de cuando, por qué la Semana Santa? Y cuando hablamos de la Semana Santa, la gente piensa nada más en la playa, ¿no? Piensa estar de viaje o ir a algún lado. Y perdemos de vista lo que Dios hizo hace 2000 años. ¿Por qué la Semana Santa? ¿Por qué se mueve cada año y no es en una sola fecha? Sino simplemente porque Dios nos hace ver claramente que esto se basa sobre el calendario judío. Y claro, que cada semana, ahora sí que cada Semana Santa, ahora sí que Pascua, podríamos llamarlo de esa manera, era cuando se reunía toda la gente, tanto de Israel como fuera de Israel, los gentiles, y llegaban al templo de Dios, que si era donde está en Jerusalén construido. ¿Para qué? Para que se hiciera un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? El sacrificio era un cordero. Era una manera para que la gente entendiera que para que pudiera ser limpiado de sus pecados tenía que haber un sacrificio por el pecado que el hombre cometió. Entonces, en este estudio quiero compartirte, no nomás este domingo, sino voy a usar estos domingos para poder entender y que quede muy claro lo que significa la cruz y por qué Dios lo hizo de esta manera con Jesucristo, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar primeramente a leer un versículo. No voy a poner ya los versículos sino para que ahora sí que, como dijo Jaime el domingo pasado, creo que no trajeron el balón, pero creo que ahora decía vamos a la guerra y nadie trajo su fusil, ¿no? Ahora sí que sin fusil pues está medio difícil, pero bueno, así que quiero decirte que el apóstol Pablo en la epístola de los Gálatas hizo una declaración asombrosa y maravillosa, ¿sí? De lo que él había escuchado, ¿sí? Y de lo que ya había sucedido. Entonces, vamos a leer Gálatas 6:14. Liz, te voy a pedir por favor para que... Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así es. Oye, sí, la idea que los cristianos usaran la cruz realmente no fue en el tiempo de Jesucristo. Recordemos que la cruz como tal comenzó, o el origen de la cruz comenzó con los bárbaros. Realmente los bárbaros eran los que realmente crucificaban a la gente y lo hacían de una manera muy despiadada. Entonces era la manera de cómo castigar a las personas que ellos querían castigar. Así que ellos inventaron la cruz como una forma de ejecución y la idearon de tal forma, ¿para qué? Para que la persona crucificada sufriera la mayor cantidad de tiempo. Fíjate qué fuerte. Es decir, cuando una persona estaba siendo crucificada, podríamos decir que tardaban días en morir, no morían luego, tardaban días. Entonces, tú imagínate el martirio, lo que realmente, el sufrimiento que causaba esta situación. Así que la crucifixión era algo atroz. Y en el tiempo de los romanos, los cristianos de ese tiempo se escondían. ¿Por qué razón se escondían? Porque no querían ser crucificados. Porque sabía que Roma los podía hacer. Es más, si recordamos, podemos decir que a Pedro, que era uno de los apóstoles, cuando llegó a Roma a predicar el Evangelio, después de todo lo que hizo, ¿sí? Los romanos lo crucificaron. Y claro que Pedro dijo algo, no soy digno de morir igual que Jesucristo. Y lo que hicieron fue crucificarlo de cabeza. Y esa es la manera en que lo hicieron. Así que finalmente, después de muchísimos años, la cruz se convirtió en el símbolo del cristianismo. Y al pensar en esto, su propósito original era vergüenza, sufrimiento y muerte. Eso es lo que significa la cruz. No es algo que digas tú, oye, es algo bonito. No, no tiene nada de bonito.
Es como si ahorita habláramos de la pena de muerte en Estados Unidos, hablan de la silla, ¿no? O que simplemente con una jeringa, entonces tuvieras colgado una silla eléctrica ahí en tu parabrisas, ¿no? O en tu cuello una jeringa, ¿no? No es así. Los cristianos adoptarían como símbolo algo que era la forma de muerte más atroz y cruel, y no tenía sentido, porque realmente no tenía sentido para ellos. Y vemos lo que decía el apóstol Pablo durante sus viajes. Realmente Pablo, que es el que empieza a compartir este mensaje, ¿sí? Imagínate cómo reaccionaba la gente cuando tú le estabas hablando de que alguien fue crucificado, cuando ellos sabían perfectamente que la persona que era crucificada pues, era un delincuente, ¿sí? ¿Y cómo era posible que me digas que Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Siendo el Mesías? ¿Y cómo es posible que me digas que él ahora resucitó al tercer día? Entonces, en ese momento, cuando Pablo exponía y expresaba la palabra de Dios, y les hacía ver claramente lo que había sucedido en ese tiempo, ¿qué decían de Pablo? Este cuate está loco. Está loco. ¿Cómo es posible que nos venga a hablar de una persona que nos va a salvar cuando esa persona fue crucificada? Y eso de que resucitó al tercer día, perdóname, la gente no resucita, ¿cómo crees? Entonces ese era el mensaje realmente de Pablo, pero claro, para ellos Pablo estaba loco. Y quiero decirte una cosa, hoy en la actualidad, ¿sí? Dicen que estamos locos, ¿sí? La Biblia dice claramente que ahora sí que la cruz para los hombres es locura, es una locura, ¿sí? Y claro que para los judíos, de alguna manera, no quieren creer que Jesucristo era el Mesías. Así que, ¿cómo puedo explicar que un hombre que había sido crucificado y había sido muerto, predicaba un mensaje de algo tan horrible, vil, que era la cruz? Y por eso Pablo nunca se detuvo y siguió predicando. Que simplemente se dio cuenta claramente de que era la única manera para que el hombre se pudiera salvar. Finalmente, recordemos que Pablo se convirtió, ¿sí? Cuando iba camino a Damasco. Y finalmente vemos que este símbolo del cristianismo es universal, porque aunque la gente no quiera creer en Jesucristo, quiero decirte que todos sabemos que vivimos en el año 2024 después de Cristo. Ahora sí que hubo un parteaguas, ¿sí? En ese momento todos hemos escuchado hablar de Jesucristo. Así que, considerando esto, me pregunto, ¿cuántas personas reconocen lo que realmente significa la cruz? Y quisiera que realmente escucharas atentamente este mensaje para poder entender lo que es la Semana Santa, para poder entender por qué Dios tuvo que poner a su Hijo Jesucristo en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Así que puedo tomar la Biblia de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis, y el tema central realmente habla de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Es de lo que habla. Realmente, cuando hablamos de los sacrificios que hay en el Antiguo Testamento, a veces decimos, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanta muerte de los animales, de los corderos? ¿Por qué razón? Porque era presentar a Jesucristo. Era la manera para que la gente se diera cuenta de que tenía que haber alguien que tenía que pagar. Alguien que tenía que pagar por tus pecados y por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Tenía que haber alguien, ¿correcto? Entonces, la crucifixión y su muerte, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué la resurrección fue la forma que Dios hizo? ¿Para qué? Para que realmente tú creyeras. Porque Dios fue el que lo hizo. A veces la gente piensa es que los hombres lo crucificaron. No. Quiero decirte una cosa. Dios fue el que puso a su hijo ahí. En el momento en que Jesucristo vino a la tierra, él sabía perfectamente a qué venía. Sabía perfectamente cuál era el plan que Dios tenía. Así que la muerte de Cristo y su sepultura no fue el final como tal, sino ahora sí que su resurrección marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Así que ahora Pablo dijo que eso era lo único en la vida de lo cual se gloriaría. Dice, no tengo por qué gloriarme el saber o el tener el conocimiento de la palabra, ¿sí? Pablo al ver la cruz recordaba su vida pasada y reconocía dónde estaba. Entonces, cuando realmente vemos esto, es algo que Dios también nos hace ver a nosotros. Cuando Dios atraviesa nuestras vidas es para que nosotros reconozcamos cuál fue nuestra vida pasada, cómo estábamos nosotros delante de Dios, ¿sí? Y lo único que tenía que hacer, y lo único que hizo Pablo fue reconocer. ¿Qué es lo único que tiene que hacer la persona? Lo mismo. Tiene que reconocer por qué hubo ese sacrificio. Recuerda su conversión cuando iba a Damasco. Pasó tiempo en Arabia,
siendo preparado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Eso es lo que hizo Pablo. Así que, haciendo que estaba escuchando al Espíritu de Dios y que le ayudara a entender, ¿sí?, lo que había sucedido. ¿Por qué razón? Porque aún así, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, teniendo el conocimiento de la Torá, ¿sí?, para él decía, esto es una locura. Que no tiene nada que ver lo que yo aprendí a lo que me están enseñando. Por eso dice, todo lo he estimado como basura. Cuando dice Pablo que todo lo he estimado como basura, es todo lo que él aprendió siendo religioso. ¿Quién fue su maestro? Fue Gamaliel. Estuvo dentro del Sanedrín. Entonces imagínate, estuvo en la mejor universidad de Jerusalén. Y él mismo dice claramente que todo lo que había aprendido no servía absolutamente para nada. Así que, por eso, cuando él escribe su primera carta a los Corintios, le habla a una iglesia grande, ¿sí? Vamos a leer, quiero que vayan a Primera de Corintios, y vamos ahora sí que al capítulo 1, versículo 18. Espero que hayan traído sus Biblias. Qué hermoso es escuchar, ahora sí que ojear la palabra de Dios, la verdad, ¿sí? Así que vamos a leerlo. Primera de Corintios 1, 18. No, lo va a leer aquí Gracias, mija. Gracias. Adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Fíjate qué impresionante. A nosotros, esto es poder de Dios. La gente pensaba que los apóstoles habían perdido la cordura. Eso es lo que pensaban. Al predicar que Jesús había muerto en la cruz, que era realmente una muerte vil, porque era una muerte vil, ¿sí? Incluso Pablo tenía la explicación más clara. ¿Por qué? ¿Por qué tenía la explicación más clara de la cruz? ¿Por qué? Porque la gente se preguntaba y decía, ¿por qué Dios escogió a su hijo para que muriera de esa manera? Sabemos que su reino, el reino de Dios, domina sobre todos. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Él sabe lo que va a hacer. Así que, ¿por qué escogió la muerte en la cruz? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué tenían que ponerlo en alto? ¿Te acuerdas cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Recuerda que cuando la gente se rebeló contra Dios, en ese momento, ¿qué sucedió? Toda esa gente, 2 millones de personas que estaban en el desierto, rebelándose después de que Dios los había liberado de la esclavitud, los había sacado de la esclavitud de Egipto y aún así se rebelaron. ¿Cuántos creyentes, habiendo Dios realmente liberado del esclavo, porque eras esclavo del pecado? Qué increíble que cuando Dios te libera del pecado, vuelves a querer creer en Él. ¿O quieres volver a regresar a tu vida anterior? Cuando Dios ya te sacó de ese lugar. Recuerda que en ese momento dijo, había realmente tal queja, ¿no?, de todo ese pueblo, que lo que hizo Dios fue sacar serpientes. Imagínate serpientes en el desierto. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a morder a la gente. Y llegó la gente corriendo con Moisés a decir, nos vamos a morir. Y en ese momento Moisés llega con Dios y, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres que haga? Y dice, haz ahora sí que la forma de la cruz, haz una cruz y pon la serpiente, la forma de la serpiente, cuélgala en la cruz. Y dile al pueblo que todo el que la viere, fíjate, el que la viere, no el que la tocare, no el que la besare, no el que se inclinare, no, simplemente el que la viere será sanado. Quiero decirte que mucha gente no hizo eso. Qué impresionante. ¿Por qué razón? Porque no le creyeron a Moisés. Y mucha gente murió. Pero la gente que vio esa cruz, esa gente vivió. Ahora le decimos a la gente, hay una salvación, hay una manera para poder llegar delante de Dios. Tienes que voltear a ver la cruz. Tienes que darte cuenta de lo que sucedió hace 2000 años. Así que Dios envió a su Hijo unigénito a morir de tal manera, ahora sí que de la manera más vil y sangrienta, ahora sí que la peor muerte de todas, humanamente hablando, te voy a decir una cosa, no lo entendemos. No lo entendemos. Tú dices, ¿cómo es posible que Dios haya sacrificado a su Hijo de esa manera? No es posible. Por eso nos lleva a la otra percepción de la cruz. La primera es símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. Esa es la primera. Y la segunda, el punto de vista divino. Es símbolo de salvación y vida eterna.
Ese es el significado. Ahora pensemos en esto por un momento. ¿Por qué mucha gente en la actualidad no cree cuando le decimos que toda la salvación, no así que su salvación, su vida eterna, todo se envuelve en la cruz? Todo está ahí. Lo único que tienes que hacer es simplemente aceptarlo, creer que realmente es el único camino para poder llegar delante de Dios. El hombre no quiere creer en eso. El hombre cree que hay muchos caminos para poder llegar delante de Dios. Mentira. Mentira. Jesús dijo claramente, yo soy el camino. Oye, ¿no hay otro camino? No hay otro camino. La muerte del Señor Jesucristo es el único que puede salvar personalmente. Porque a veces la gente piensa que, ¿a qué vino Cristo? A salvar a todos de los pecados. ¿No? Un dos por mí y todos mis compañeros. No, no es así. Es personal. Es el que lo quiere aceptar. ¿Por qué tuvo que morir? Porque los cristianos, porque de alguna manera, fíjate, en ese momento, cuando realmente él ya había muerto, ya había resucitado, recuerda que Roma empezó a perseguir a los cristianos. Es más, los empezó a meter hasta el Coliseo, ¿sí? Cristianos contra leones. ¿Quién crees que perdió? Los cristianos, ¿no? Se comieron a los cristianos. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que cuando veían que cuando morían esos creyentes, poniendo sus ojos en la cruz, en ese momento había más gente que se convertían. Y llegó un momento en que dijeron, basta. ¿Por qué? Pues se va a convertir todo, ¿no? Al ver todo lo que está sucediendo, que cómo es posible que estos hombres cantaban, ¿sí? Predicaban la sangre de Cristo, ahora sí que estaban alegres. Salieron alegres, cantando, contentos, sabiendo que se los iban a comer o que los iban a matar. Así que entendemos por qué dice eso. Por la verdad que adquiere todo sentido cuando entendemos por qué Dios puso a Jesucristo en la cruz. Y quiero que pongas atención para que no olvides esto. La crucifixión no fue algo que le sucedió a Jesucristo. La crucifixión fue algo que Dios planeó para Jesucristo y llevó a cabo en su vida. Eso es lo que hizo Dios. No fue algo que le sucedió porque mucha gente dice es que fueron los judíos los que le entregaron, los que gritaban que de alguna manera lo crucificaran. No, perdóname. Esto fue hecho por Dios, no por el hombre. A menudo la gente dice, ¿lo crucificaron? No, no lo crucificaron. ¿Sí? Fue algo que el Padre planeó. El hombre no lo crucificó. Fue Dios el que lo crucificó. Fue Dios el que lo puso en esa cruz. Y vamos a ver, vamos al libro de Hechos, para que te des cuenta, este libro de Hechos es maravilloso porque es el Hecho de los Apóstoles. Y vámonos al capítulo, ahora sí que al capítulo 22, al capítulo 2. Y vamos a leer del libro de Hechos, en el capítulo 2, vamos a empezar el versículo 22, para poder entender lo que de alguna manera se estaba escribiendo aquí. Entonces, es capítulo 2 de Hechos, versículo 22. A ver, Liz, dice... Varones israelitas, oíd estas palabras. Fíjate cómo dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y luego dice el 23. Fíjate, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Jesucristo? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego vamos a leer el 24. Fíjate cómo dice, hay una parte muy importante en todo esto, antes del principio de los tiempos. Fíjate cómo Dios muestra antes de los tiempos de los tiempos. Quiere decir que antes de que Dios creara al hombre, Jesucristo ya estaba crucificado. En la mente de Dios, ya estaba crucificado. No creas que tuvo que Dios planear o pensar en algo para saber cómo poder salvar a la humanidad. No, Dios ya lo tenía. Ya lo tenía planeado, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Te hago una pregunta, porque a veces perdemos de vista que Dios tenga
el control de nuestras vidas o que tenga nuestro futuro realmente planeado. Es increíble que cuando le dices a una persona, oye, cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, quiero decir que Dios en ese momento trazó el proyecto que tiene para ti. Oye, ¿crees que Dios tuvo que inventar el proyecto para ti? No. Ya estaba escrito. Desde antes de que tú nacieras, ya estaba escrito. Solo que iba a empezar en el momento en que tomaras la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Antes no. Por eso cuando le dices a una joven o un joven, le dices, oye, Dios tiene la pareja para tu vida, se ríen. ¿Cómo es posible que Dios vaya a traer a alguien para mi vida? Mira, Dios sabe perfectamente cómo está tu corazón y Dios sabe lo que tú necesitas. Y la persona que Dios va a traer a tu vida va a ser la persona que realmente te va a amar, te va a cuidar, te va a honrar y te va a respetar. ¿Por qué razón? Porque fue planeada por Dios. Pero cuando el hombre escoge, ¿sí?, y hace a un lado a Dios, entonces vienen los problemas. ¿Por qué hay tantos divorcios ahora de los jóvenes? Por una simple y sencilla razón, que no existe el amor. Es una emoción, no es amor. Así que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios representan la crucifixión de Jesucristo. Dios Padre crucificará a su Hijo unigénito. Dios permitió que la maldad e incredulidad de la humanidad lo llevara a cabo. Por eso fue el Padre quien planeó todo. Y luego esta carta maravillosa, porque fue una carta que realmente Pablo expone a los romanos, a Roma. Y fíjate la manera en que Pablo habla con los romanos. Vamos a leer Romanos 3, 23 al 25. Adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Fíjate, por cuanto todos pecaron. Que si no puede haber una persona que diga, yo no he pecado. O no puede haber una persona que diga que es justo delante de los ojos de Dios. No existe. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjate, ser declarados no culpables, ser declarados justos. Es decir, Jesucristo realmente lo declararon como culpable, pero nunca pecó. Él fue justo delante de Dios. Luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por nosotros. Y luego dice, mediante la redención. Fíjate, o sea, la gracia salvadora de Dios. Y luego dice, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿En dónde? En la cruz. Dios tuvo que poner en la cruz a Jesucristo, ¿sí?, para la propiciación. Y luego dice, por medio de la fe en su sangre. Así como quien dice, tenía que haber un sacrificio. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así como quien dice, la justicia de Dios. Y luego dice Romanos 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Fíjate, la justicia que era la santidad de Dios. Y luego dice, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es. Mira, el asunto es el siguiente. Como Dios siendo santo, ¿sí?, porque es santo, la única manera para poder perdonar es la única manera en que tú te tienes que hacer culpable. Tú tienes que admitir que tú lo que te has hecho está mal. Tú tienes que admitirlo. A veces la gente no quiere admitir su pecado. A veces la gente no quiere admitir que ha hecho mal adelante de los ojos de Dios. Así que, ¿quién ha pecado? Todos hemos pecado. Dice la Biblia que no hay un justo, ¿sí? Y el que dice que no ha pecado está en contra de Dios, no a favor de Dios. Quien no tiene fe en Dios, porque lo importante es eso, tener fe. Quien no tiene fe en Dios, ¿cómo puede Dios justificarte y declararte justo? Si no hay fe, no estás creyendo. Su ley dice que esas personas que no creen van a sufrir muerte eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Van a sufrir muerte eterna. Mira, Dios el Padre, viendo la condición pecaminosa de la humanidad, motivado por su amor, ¿por quién? Por nosotros,
decidió venir al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, tomó en sí mismo la carne humana, porque ese lo quiso, tomó la carne humana, ¿sí? Nacido de una virgen, de la Virgen María. Ese es lo que hizo Dios. Él vino a este mundo con el propósito principal de ¿qué? De morir. Él sabía que iba a morir. Recuerda que cuando estaba con los apóstoles, él mismo les dijo, voy a morir. Me van a entregar, voy a ser crucificado. Te digo una cosa, los apóstoles cuando escuchaban eso no querían preguntarle nada. No querían preguntarle, ¿cómo que vas a morir? ¿Cómo es posible que digas que vas a ser crucificado cuando es una muerte vil? ¿Cómo es posible que digas que has venido a este mundo para morir por nosotros? ¿Tú crees que ellos lo entendían? No lo entendían. Y hoy mucha gente no lo entiende. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando exclamó y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Es la manera en que lo presenta. No lo presenta como el Mesías. No lo presenta como el Salvador, sino lo presenta como ese Cordero. Como ese sacrificio que se hacía cada año en el tiempo de la Pascua, ¿sí? Por el perdón de los pecados. Eso es lo que significa la Pascua. Es el paso de Dios a la tierra. Tuvo que pasar Dios a la tierra. Así que vino al mundo como cordero a morir por cada uno de nuestros pecados. Tenía que ser alguien sin pecado. Si Jesucristo hubiera pecado, quiero decirte que no hubiera podido pagar. Es más, no hubiera resucitado, porque había mancha. Oye, ¿hubo tentaciones? Claro. El Satanás lo tentó. ¿Para qué? Simplemente para que desobedeciera. Y en ese momento para que pecara. Y no cayó en la trampa. No cayó en la trampa de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Trae la tentación. Si no caes en la trampa, porque siempre va a haber tentaciones en tu vida, no significa que estés pecando. El punto es que te alejes de la tentación. Pero si caes en la tentación, ya pecaste. Así que tenía que ser alguien sin pecado. Solo él podía hacerlo. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro, el apóstol Pedro, que realmente era el que estaba, ahora sí como la cabeza de todos los apóstoles. Vamos a Primera de Pedro y vamos al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 18 al 20 para que te des cuenta de cómo Pedro expone y dice claramente lo sucedido. Adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es. Y luego fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:24. Fíjate, lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros. Por eso lo hizo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así es. Fuimos justificados ¿por quién? Por Jesucristo. Esta es la respuesta de la cruz. Es el significado de la cruz. Dios mandó un sustituto en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto. Y además perfecto y sin pecado. Era la única manera para podernos salvar. Dios colocó en Jesús todos tus pecados. Todos. Cuando tú tomaste la decisión de creerle, en ese momento Él toma todos tus pecados. Él borra por completo todo tu pasado. Ya no tienes por qué ir a un juicio. ¿Por qué razón? Porque fuiste perdonado. No puedes ser una persona condenada 2 veces por el mismo delito. Ya fuiste salvado. Pero la persona que no acepta va a ir a un juicio. Y te digo una cosa, vas a ser juzgado por todo lo que hiciste y además por todo lo que pensaste, y aunque no lo hayas hecho, hasta por eso vas a ser juzgado. ¿Quién se salva? Nadie. ¿Por qué crees que cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo exclamó la última vez? Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Fíjate qué fuerte. ¿Por qué razón? Porque Dios lo había abandonado. Esas 3 horas que pasó Jesucristo en la cruz sin el Padre es porque estaba pagando por el pecado, tu pecado y mi pecado. Es lo que estaba haciendo Dios. Así que Cristo experimentó, ¿sí?, lo que tú vas a experimentar por toda la eternidad si no aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo que vas a pasar. Si Él lo vivió, lo vas a vivir tú. Las personas que rechazan a Cristo como su Salvador personal, ¿sí?, van a sufrir la pena eterna, la muerte eterna, todo nuestro lugar. ¿Cómo podemos ser salvos? La única manera para poder ser salvos dice claramente que tienes que reconocerlo a Él. No hay otra manera, no hay otra manera, aunque la gente diga lo que diga. Hoy la gente cree que hay muchas maneras para poder llegar delante de Dios o poder tener una relación con Dios. No existe como tal. Cuando reconocemos que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios, Dios dio a su Hijo como sustituto en la peor muerte posible. Él sangró y murió en la cruz, ¿por qué? Por ti y por mí. Eso es lo que hizo Dios. Dio su sangre en expiación. El Cordero ya no podía tener absolutamente nada de sangre. ¿Recuerdas que cuando estaba en la cruz llegó un soldado y qué hizo? Para ver si estaba muerto realmente, le puso una lanza en el costado. ¿Qué salió? Agua. Ya no había nada de sangre. La Biblia dice claramente que el corazón de Jesucristo explotó dentro de él mismo. Porque era la manera para que la gente entendiera que ese sacrificio te tenía que cumplir de esa manera. No había otra manera. Con ella pagó la deuda de pecados del mundo entero. En un solo acto. Y en una única respuesta. No más. Hay mucha gente que dice, soy buena. ¿Buena? La Biblia dice claramente que no hay nadie bueno. Es más, Jesús mismo dijo claramente que él no era bueno. Cuando un hombre se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué dijo Jesús? Maestro bueno, bueno. Bueno, nada más mi Padre y está en los cielos. Ni él mismo apropió el ser bueno. El gran engaño en nuestra sociedad de hoy es pensar que Jesucristo murió por nuestros pecados y en consecuencia, si actuamos bien, ¿sí?, iremos al cielo. ¿Y eso quién lo dijo? Eso no existe. Eso es lo que dice la religión. Perdóname, ¿cumplir? ¿Qué tienes que cumplir o qué tienes que hacer para poder llegar delante de Dios? Perdóname. No podemos hacer absolutamente nada. Puedes entregar todos los bienes. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? Fíjate qué fuerte. ¿De qué le sirve al hombre más rico del mundo poder haber entregado todo lo que hizo? Ni con eso puede salvar su alma. ¿Iremos al cielo por nuestras buenas acciones? ¿Eso es lo que dice la gente? Perdóname. No vas a ir al cielo por tus buenas acciones. Y tristemente eso es lo que se predica. Pórtate bien, ten buena actitud, ten un buen comportamiento, perdona a tu hermano, ya sabes, cosas del mundo. Como dijo Jesús, mandamientos del hombre no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Y eso es lo que se predica. Es una idea completamente errada. Escucha bien, las buenas acciones no añaden nada a nuestra salvación. Nada. Hagas lo que hagas. Es un gran engaño. Es un engaño del mundo. Es un engaño del hombre. A ver, vamos a sacar el currículo de Satanás. ¿Quién es? Mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Es un mentiroso. Además dice que es un tramposo. Y también dice que es un engañador. Por eso cuando a la gente le dices, oye, bienvenido hija de Satanás o hijo de Satanás, se les paran los pelos. Perdóname, la Biblia dice algo muy importante. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Porque la potestad fue dada para los dos. Tú no puedes decir que no tienes un padre. Perdóname. Tú tienes que tener un padre. ¿Quién es tu padre? Cuando le preguntan a las personas que si están seguras de ir al cielo, muchas personas contestan, espero que Dios me mande al cielo, ¿no? Quizá, ¿no? Tal vez Dios pese mis buenas obras y mis malas obras. Perdóname, no es así. Hay algo en la naturaleza humana que quiere ayudar, al menos decir, no sé. Eso es lo que dice tu naturaleza. La Biblia dice claramente que vamos por gracia. Y lo dijo Pablo claramente en la carta a los Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice claramente, mas es un don de Dios. Y como dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Como quien dice, tus obras no te pueden llevar delante de él. Así que sería fatal el momento de enfrentar la muerte
sin estar seguros, sin saber a dónde vas a abrir tus ojos. Mira, lo que Jesucristo hizo en la cruz fue suficiente para sacarnos de esta vida y darnos acceso al cielo. Dice la Biblia claramente que ahora somos la familia de Él. Somos sus hijos. La Biblia dice claramente en Juan, dice que Dios nos da la potestad. Del momento en que tú le entregas tu vida a Cristo, Él da la potestad de ser hecho hijo de Dios. A veces la gente dice que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Para ser hijos de Dios tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo, de abrirle la puerta de tu corazón y dejar que Él cambie tu vida. De aceptar que Jesucristo fue el único que pudo limpiar la mancha de tu pecado con la sangre que Él derramó en esa cruz. Esa es la verdad del Evangelio. Es la esencia de toda la Biblia. Muerte sustitutiva inmerecida de Cristo en la cruz. Y cuando lo aceptamos a Él como Salvador, ¿sí? Es el único camino para poder llegar delante de Él. Que si tenemos la seguridad de que cuando partamos de este mundo que está tan mal, ¿sí? A veces la gente no quiere dejar este mundo. Oye, perdóname, yo quisiera bajarme en la esquina. ¿Por qué? Porque es una locura lo que estamos viviendo. Así que siendo así, ¿cómo vas a responder a esta verdad? ¿Cómo vas a responder? Quiero decirte que hay varios pasos específicos. Primero, tú tienes que pedirle perdón por tus pecados a Jesucristo. Es lo primero que tienes que hacer. No hay necesidad de hacer algo más. No basándote en tu conducta, sino en la relación que tú tienes que tener con Jesucristo. Pedirle perdón por tus pecados y no nomás eso, arrepentirte de ellos. Como que dice, no los vas a querer volver a cometer. Segundo, aceptarlo como Salvador personal. ¿Por qué? Porque es una relación personal. Es entre tú y Dios. Esa es la manera, es una comunión. Cuando habla Dios de comunión, es una común unión entre dos personas. Aceptarlo como el Salvador personal, amo y Señor de tu vida. Porque Él es el amo de tu vida, es el que controla tu vida. Tercero, rendirte delante de Él. Tienes que rendirte. Y en ese momento, ¿qué hace el Espíritu Santo? La Biblia dice que en ese momento el Espíritu Santo entra y mora en tu corazón. ¿Por qué ese versículo que escuchamos continuamente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo? Lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Si tú no le das el acceso, si tú no aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo no puede entrar. Puedes creer en Él. Mucha gente dice que cree en Jesucristo, claro, lo has escuchado. Pero no es creer en Él, es entregarle tu vida. Mateo dice claramente, dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sacamos demonios. Y en ese momento Jesús se voltea y les dice, no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate qué fuerte. Entonces, no es que tú escuches no es que conozco a Jesús, no, es que Jesús te tiene que conocer a ti. Es diferente. En ese momento, el Espíritu entra. ¿Para qué? Para ayudarte a vivir. ¿Para qué? Para poder tener una relación con Dios. Él es el único que te va a mover a leer. Él es el que te va a mover a orar. Él es el que te va a mover a pedirle a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y luego, servirle a Cristo. Al pensar lo que Cristo sufrió y murió, ¿cómo podemos decir no tengo tiempo para Dios? Eso es lo más increíble. La gente dice que no tiene tiempo para Dios. ¿Cómo puedes decirle no te puedo dar para llevar el evangelio al mundo? ¿Cómo podríamos reservar algo para nosotros mismos cuando Dios te ha dado todo? Cuando Él nos ha dado todo lo que tenemos, ¿le has dado gracias a Dios por eso? El hombre en su orgullo piensa que lo ha hecho por sí. Perdóname, es algo que Dios te ha dado. Y el último paso es hablar a otros de Cristo. Este mes y esta Semana Santa que se acerca, te digo una cosa, es el momento de hablarle a la gente de Cristo. A mí me encanta la Semana Santa. ¿Sabes por qué me encanta? No por ir de vacaciones. No, te digo una cosa, no salgo para acabar pronto. Lo que hago es compartirle a la gente, hacerle ver el significado de la Semana Santa y también el significado de la Pascua. No tiene nada que ver con los conejitos, ¿eh?
ni con los huevitos. No tiene nada que ver con eso. Fíjate cómo el hombre te saca cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es el momento para poder hablarle a la gente y decirle a la gente, hay una esperanza. Dios pagó por ti. Así que si hemos sido salvos por la gracia y entendemos la obra de la cruz, tenemos que testificarle a la gente. Tenemos que hablarle a la gente. Así que te pregunto, a la luz de la verdad que hoy has escuchado hoy, ¿qué ha sido el mensaje del Evangelio? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Alguna vez le has pedido a Cristo que perdone tus pecados? Tú tienes que pedirlo. Quiero que pongas atención. Si tú no lo has hecho, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para realmente estar delante de Él? ¿Qué has hecho para ser aceptable delante de los ojos de Dios? ¿Qué crees que vas a llegar con Dios y le vas a decir que por tus obras o por tu comportamiento? Perdóname. La gente que piensa que va a llegar por sus obras o por su comportamiento, por lo que Él hizo, entonces como quien dice, en vano murió Jesucristo. No sirvió absolutamente de nada. No es así. Tienes que aceptarlo. Solo hay una forma de ser salvo. Pedirle a Cristo que te perdone de cada uno de tus pecados. Aceptarlo como tu salvador personal y rendir tu vida a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Tú dirás, oye, ¿es difícil? Perdóname. No tiene nada de difícil. Es por gracia. Y es Dios el que mueve el corazón. Entonces, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Sino realmente date cuenta de cómo está tu vida delante de Él. Dios es el único que te puede dar paz. Vivimos en un mundo que no hay paz. Y no va a haber paz, quiero que lo sepas. Él es el único que te puede dar gozo. Él es el único que te puede dar amor a tu prójimo. Y no nomás a tu prójimo, es el único que te puede dar amor por ti mismo. ¿Te amas? A veces la gente no se ama, ¿sabes? Y como no se ama, rechaza el amor. Rechaza el amor. ¿Por qué? Porque no le agrada. Porque Dios es amor. Dios te creó y te creó por un proyecto eterno. Pero tú tienes que tomar la decisión. Espero que esta primera plática te haya quedado claro realmente, ¿sí? Lo que vamos a celebrar en unas semanas. Pero no nomás eso, sino que te dé la oportunidad de poder compartir la palabra. Para que le pongas, para que realmente la gente piense lo que significa la Pascua. Eso es muy importante. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor, gracias Padre por este mensaje. Gracias por esta enseñanza, porque tú me has abierto los ojos, Señor, me has hecho ver claramente el significado de la cruz. Lo que realmente sucedió hace 2000 años al celebrar la Pascua, Señor, que fue el momento exacto donde Jesucristo fue crucificado. Y en ese momento el hombre tuvo esa oportunidad de poder apropiar lo que tú hiciste con tu Hijo en esa cruz para poderse salvar. ¿Qué quisiéramos, Dios, que todo el mundo, como dice tu palabra, que todos procedan al arrepentimiento? Tú no quieres condenar absolutamente a nadie. Las personas se condenan a sí mismos y simplemente por el hecho de no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias por este tiempo. Llévanos a meditar en todo lo que hoy escuchamos y todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.